a grabar también en ese momento. Y, bien, entonces, un mega resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Una ecuación cuadrática es aquella en que nuestra incógnita aparece al cuadrado. Como, de un momento, tengo que acomodar esto aquí. O sea, de este tipo, y cuando esta expresión se puede factorizar en dos términos, esos dos términos van a ser expresiones lineales, y si están igualadas a cero, cada uno de los términos va a ser igual a cero, y por lo tanto, lo que salga de esos factores va a ser solución de nuestra ecuación. Bien, por lo mismo, entonces estábamos resolviendo esta actividad que está en la página 104 de nuestro libro de matemáticas, y lo que tenemos aquí es una serie de ecuaciones. Aquí tenemos 4, 8, 10 ecuaciones cuadráticas que tenemos que resolver por medio de factorización. Entonces aquí tenemos un espacio para factorización y luego espacio para soluciones. En la clase de ayer, entonces, lo que hicimos fue comenzar con esta actividad y habíamos determinado cuáles eran las soluciones de dos de estas ecuaciones. Lo que vamos a hacer entonces ahora es trabajar un ratito en las soluciones del resto de estas ecuaciones, ¿ok? Eh, Así que yo lo que voy a hacer por mientras es copiar todas las ecuaciones acá para que después podamos tener la solución y todo esto dentro de un mismo lugar. Recuerden que esto después va a quedar disponible para que ustedes lo vean en el canal de YouTube o en el documento de Overleaf, que es este, y que ustedes ya tienen el link que ya les he mandado, y si no lo tienen me lo pueden pedir nuevamente. Bien, entonces ahora yo voy a copiar las ecuaciones de la tabla que está presente en la página 104 del libro acá para comenzar a trabajar en este lugar. Por mientras, por supuesto, si es que ustedes tienen una duda, la pueden dejar en el chat, o si es que ustedes ya tienen la solución a algunos de estos ejercicios, también pueden, por supuesto, enviarme la solución, idealmente por vía privada, para que el resto del curso no la vea, si no les arruina la sorpresa, y veamos cómo es que han ustedes solucionado estos problemas. Vamos entonces. Ahora tenemos todas nuestras ecuaciones copiadas en esta tabla. Lo que debemos hacer entonces es ahora rellenar el resto de los cuadros, o sea, cómo es que lo vamos a factorizar. Aquí voy a aclarar esto un poco más. Voy a poner en factorización qué tipo de factorización estamos usando. Eso significa poner no solamente la ejecución de la factorización, sino que además cuál es la técnica. ¿Okay? Entonces, x por x más 4 igual a 0. ¿Qué factorización es esa? Factorización por factor común. Bien, recuerden que eso viene de identificar qué tipo de ecuación es la que estamos, a la que estamos enfrentándonos. Bien, la segunda es diferencia de cuadrados, y así el resto. ¿Ok? Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes las desarrollen. Si es que ya tienen la solución, me la envían. Recuerden que por manera privada voy a de todas maneras configurar el chat en sí para que me manden solamente los comentarios, dudas o respuestas que tengan a mí, y en un momento más revisamos el qué es lo que he hecho. Aquí yo tengo un comentario inmediato que me gustaría que revisáramos. Valeria pregunta por qué es menos 4. ¿Ok? Recuerden que lo que hacíamos era, cuando teníamos una expresión de este tipo, donde multiplicamos dos cantidades, en este caso es x por x más 4 igual a 0, ambas tienen que igualarse a 0 independientemente. Entonces hacemos x igual a 0, y eso nos da la primera solución, y la segunda solución viene de hacer x más 4 igual a 0. Recuerden que todo lo que queda dentro del paréntesis se hace igual a 0, como por ejemplo en este caso. Como tenemos x más 8 por x menos 8 igual a 0, entonces cada uno de los paréntesis o cada uno de los términos que se está multiplicando se iguala a 0. Y después, cuando tú despejas la x de esos, te va a quedar con el mismo número, pero con el signo cambiado. Lo mismo acá, como tenemos x menos 9 igual a 0, entonces x es igual a 9. Entonces, en este caso vamos a tener x más 4 igual a 0, por lo tanto, cuando el 4 pasa al otro lado, en este caso está positivo, al otro lado va a quedar negativo y nos va a quedar menos 4. Y por lo mismo, acá, como tenemos x menos 7 al cuadrado es igual a 0, entonces la solución va a ser 7 positivo. Bien, entonces, como regla general, estas que son las soluciones, ustedes pueden considerar que es el mismo número que va a estar dentro del paréntesis, pero con el signo cambiado.
porque lo que van a hacer es tomar lo que está dentro del paréntesis. Vamos a ir a otro ejemplo. En este caso tenemos t menos 6 por t más 3 igual a 0. Entonces cada uno de los paréntesis individualmente tiene que ser igual a 0. T menos 6 igual a 0 implica que este menos 6 pasa sumando al otro lado y va a quedarnos t igual 6. O t más 3 es igual a 0, implica que este más 3 que está sumando va a pasar restando al lado derecho de la ecuación y nos va a quedar t igual a menos 3. Bien, entonces por eso la solución de este caso es menos 4, porque lo que tenemos que resolver es x más 4 es igual a 0, por lo tanto x es igual a menos 4, porque lo que queremos es que este término que está dentro del paréntesis sea 0. Vamos a revisar ahora las siguientes dos, partiendo por supuesto la tercera. En este caso, como no tenemos el término lineal, lo que debemos hacer es resolver por, perdón, esto no es diferencia de cuadrados, esto es cuadrado perfecto. Me estaba confundiendo con el siguiente. El siguiente sí es diferencia de cuadrados. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo si es que 125 no es un cuadrado perfecto? Sin embargo, eso no impide que se puede factorizar como diferencia de cuadrados. Ustedes tienen que pensar en que siempre, cuando tengamos un ejercicio de este tipo, lo vamos a expresar como la raíz del número que está acompañando la x al cuadrado. Y ese va a ser el numerito que vamos a poner en nuestra factorización por diferencia de cuadrados. Entonces tenemos eso, que va a ser diferencia de cuadrados. Ahora sí, diferencia de cuadrados. Va a haber casos donde este número efectivamente sea un cuadrado perfecto, pero no siempre va a ser el caso. ¿Ok? Si es que ustedes tienen, por ejemplo, x al cuadrado menos 2, las soluciones van a ser x, o sea, la factorización va a ser x menos raíz de 2 y x más raíz de 2. Y eso significa que mis soluciones van a ser, la primera va a ser raíz cuadrada de 125 y la segunda va a ser menos raíz cuadrada de 125. Si ustedes quieren, esto se puede expresar, ahí me estoy quedando sin espacio. Grande la tabla. Vamos a abreviar esto. Si ustedes quieren, pueden aplicar las propiedades de las raíces que ustedes quizás recuerdan para escribir esto como 5 raíz de 5 y menos 5 raíz de 5. Bien, que de hecho es algo que, perdón, es algo que deberíamos comenzar a repasar porque van a volver, de todas maneras no me queda espacio, sí. Van a volver las raíces pronto a nuestras clases, porque cuando veamos forma general de resolución de una ecuación cuadrática, vamos a encontrarnos nuevamente con raíces. Voy a poner aquí simplemente la forma positiva y la forma negativa, ustedes se pueden imaginar cómo es, porque si no, no nos va a quedar espacio. Bien.
Ahí sí. Y la cuarta ecuación que tenemos que resolver es una ecuación en la que tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 21, y como este 21 es negativo, que esa diferencia sea 4. Y 21 se puede escribir solamente de dos maneras, 21 por 1 y 3 por 7. Y de esas es justamente 3 por 7 la que nos va a servir para expresar, para factorizar, perdón, esta expresión. Entonces esos dos números van a ser x más 3 y x menos 7. ¿Y por qué el 7 va negativo? Porque el número que está acompañando la x es negativo y por lo tanto el 7, que es el número mayor entre el 7 y el 3, es el que tiene que llevar el signo de ese número. Ahí sí, no me he equivocado al escribir. Va a ser entonces x menos 7 por x más 3. Y esa técnica es trinomio factor común. Eso me lleva entonces aquí mis soluciones. Va a ser la primera 7 y la segunda va a ser menos 3 porque como comentábamos recién, la solución es la que me queda con el número, ¿no? Del que está dentro del paréntesis, pero con el signo cambiado. Y aquí me equivoqué y los copié abajo, perdón. 3 y 7. Muy bien, ¿cómo iban con respecto entonces a esto? Cuéntenme en el chat si es que iban, si es que van bien, si es que se equivocaron y si es que se equivocaron se pueden, si es que se dieron cuenta, perdón, de cuál había sido su error. De estas cuatro, la que yo considero que puede haber sido más complicada para ustedes es la número 3, por el hecho de que 125 no era un cuadrado perfecto. Bien, ya, excelente. Justamente aquí me preguntan, profe, ¿puede explicar la 3? Vamos a explicarla nuevamente. Si es que hacemos memoria, que es lo que habíamos visto en una de las clases de la semana pasada, que es cuáles son los tipos de ecuaciones que podemos encontrar, es esta de acá, ¿bien? Vimos que habían distintos tipos de ecuaciones cuadráticas y una de ellas en particular es donde no hay término lineal, solo hay un término que tiene el x al cuadrado y un término que no tiene el x al cuadrado. Y estos siempre se factorizan por suma por diferencia o diferencia de cuadrados. Bien, que son dos nombres de lo mismo. Cuando hacemos eso, lo que tenemos que buscar siempre es lo que teníamos justamente acá. Un momento. Lo que tenemos que buscar es una factorización de este tipo, que suma por diferencia. Van a ser dos paréntesis iguales, pero en uno vamos a estar restando y en el otro vamos a estar sumando. Bien. Y en este caso, siempre el término que va a acompañar a la x dentro de los paréntesis va a ser la raíz cuadrada de este otro número. Siempre, independiente que ese número sea un cuadrado perfecto o no. En este caso, tenemos un número que no es un cuadrado perfecto, porque 125 no se puede escribir como ningún número entero al cuadrado. Así que ponemos solamente la raíz de 125 dentro del paréntesis. Eso a diferencia de este ejemplo, en el que x al cuadrado menos 64 es lo que tenemos, y 64 es un cuadrado perfecto, así que lo podemos escribir como x más 8 por x menos 8. Pero, independiente de eso, independiente de que el número con el que estemos trabajando aquí sea un cuadrado perfecto o no, lo que podemos hacer es escribir esta expresión como x menos la raíz de ese número por x más la raíz de ese número. Bien, y de hecho si ustedes realizan la multiplicación, aquí ustedes van a recuperar justamente esta expresión de acá. Así que en resumen, cuando ustedes encuentran una expresión que sea de este tipo, de x al cuadrado menos algo de acá, menos algún número, eso se puede factorizar como x menos la raíz de ese número por x más la raíz de ese número. Bien, independiente si ese número es un cuadrado perfecto o no.
Bien, ¿qué más? Bien, pero siempre me confundo con los signos. Sí, estos son más o menos complicados, por lo mismo hicimos la guía que estaba un poco más arriba. La guía que está en la página 35, tenemos qué hacer en los distintos casos. Cuando B y el C son mayores que 0, cuando B es menor que 0, pero C es mayor que 0, etc. ¿Ok? Y en este caso, ¿cómo fue que yo lo pensé? Vi dos números que multiplicados me den 21. Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar. El número que no tiene X, 21. El signo de ese número. Si es negativo, tengo que buscar dos números que multiplicados me den 21 y la diferencia sea el número que tengo acá. Entonces aquí tengo que buscar dos números que multiplicados me den 21 y la diferencia sea 4. Y esos dos números van a ser 7 y 3. Ahora, como sé cuál lleva el signo menos, de esos dos, 7 y 3, el número mayor es 7. Y 7, que es el número mayor, va a llevar el signo de este número, del menos 4. Así que el menos 7, el 7, perdón, el que va a llevar el signo negativo y el otro se va a quedar positivo. Si es que tuviéramos, por ejemplo, un caso donde los dos números son positivos, perdón, donde este número es positivo, como por ejemplo este de acá, tendría que buscar dos números que multiplicados me den 49 y sumados me den 14, independiente del signo que tenga esto acá, si es que es más o si es que es menos. En ese caso, estos números son 7 y 7. Y en este caso, además, como es negativo, los dos van a ir en signo menos, por lo tanto se factoriza como x menos 7 por x menos 7 o x menos 7 al cuadrado, que también se puede factorizar directamente por cuadrado perfecto. Tengo una duda con las 7, o sea, porque eso lo puedo simplificar y me da 10x, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2x elevado a 2. Lo puedo simplificar ya. Ahora va a pasar lista ya. Déjeme activar el micrófono. Ahora se puede activar el micrófono. Hola, buenos días. Voy a pasar lista. Josué Barrera. Josué Barrera. Déjenme activar el chat un momento que Ya. lo tengo bloqueado. Presente. Ahí sí. Ya, ahora pueden escribir en el Tomás chat. Valencia. Presente. Elena Berríos. Presente. Claudia Díaz. Christopher Sepúlveda. Francisco Pizarro. Valentina Donoso. Presente. Que no es mi internet ya. Bastián Troncoso. Benjamín Olivares. Felipe Moya. Ágata Mesías. Carolina Espinosa. Valeria Lorca. Presente. Fabián Ávila. Presente. Isaac Ackerman. Presente. Matías Antunes. Javier Hernández. Benjamín Venegas. Benjamín Fuente Alba. Ignacia Medina. Presente. Michael Adasme. Alison Aguilera. Justin Kesser. Presente. Matías no está presente, tiene un problema de internet. Vicente de la Barra. Presente. Gonzalo Rojas. Presente. ¿Y alguien que no haya nombrado? Ya, profesor, gracias. De nada. Ya, bien. Si es que alguien no lo nombraron, después me avisa y yo le aviso a la tía María. Ya, excelente. Entonces, esa es la resolución de los 4 primeros ejercicios de esta tabla. Para los siguientes 4, lo que ustedes tienen que hacer es simplificar la expresión que se les da, porque si se fijan, el número que está multiplicando al x al cuadrado no es un 1. Entonces, por ejemplo, lo que pueden hacer es, en este caso, dividir esta expresión por 10. Tienen ustedes 10x cuadrado más 50x es igual a 0. Lo que vamos a hacer es dividir por 10. Entonces, esto, lo que vamos a anotar es dividir por 10 y siempre se divide por la misma, el número que está multiplicando el x al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar
x al cuadrado menos 5. Entonces, pasamos de x al cuadrado, 10x al cuadrado menos 50x dividido en 10 a x al cuadrado menos 5x. Y eso entonces lo podemos factorizar por medio de factor común, que va a ser x por x menos 5 igual a 0. Bien, fíjense que no siempre es necesario hacer esto. Ustedes podrían decir, bueno, profe, ¿y qué pasa si yo es que en este caso factorizo por 10x al tiro? Completamente válido, ningún problema. También lo pueden hacer, solamente que esto puede simplificar un poquito algunos problemas, como vamos a ver en particular con el de abajo. Y x por x menos 5 igual a 0 es una factorización por factor común. Aquí Claudia dice, yo lo hice por 5. También se puede hacer por 5. La idea es hacerlo por el mayor número posible, siempre y cuando los números de después no les dejen mucho la escoba. Y si x por x menos 5 igual a 0, eso significa que x puede ser 0 o x puede ser 5. Bien, porque recuerden que siempre cuando tengamos una ecuación de este tipo, donde no tengamos término lineal, 0 va a ser una de las soluciones. Siempre, 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 siempre. De la misma manera que el anterior, en este caso, ¿por cuánto creen ustedes que deberíamos dividir esta expresión para simplificarla? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta expresión se debe dividir por 6, que es el coeficiente que está multiplicando al x al cuadrado. Y si la dividimos por 6, nuestra nueva expresión va a ser x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0. Y esta ustedes la pueden resolver nuevamente de dos maneras, buscando dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2, o como un cuadrado perfecto, y en ambos van a llegar a la misma solución, que es x menos 1 al cuadrado es igual a 0. ¿Por qué podemos saber que esta expresión es un cuadrado perfecto? Porque x al cuadrado es x al cuadrado, 1 es 1 al cuadrado, y este término del medio, 2x, es el doble de la multiplicación de los dos, es 2 por x por 1. Y tiene signo negativo porque el 2x tiene justamente un signo negativo. Si es que ustedes lo intentan hacer como trinomio con factor común, la respuesta a esto es que dos números multiplicados que me den 1 y sumados me den 2, y esos números van a ser 1 y 1, y ambos van a ir negativos porque la suma tiene que ser negativa. Y eso es nuevamente aplicando las reglas que teníamos más arriba. Por lo tanto, en este caso las soluciones son ambas iguales y son 1 y 1. Muy bien. Para la siguiente ecuación, que es 16x es igual a 32x al cuadrado, lo primero que vamos a hacer es reordenarla. Porque recuerden que lo ideal es dejar esto igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es 32x al cuadrado menos 16x es igual a 0. Donde ¿qué fue lo que hicimos? Pasamos el 16x restando al otro lado y reescribimos la ecuación simplemente para no dejar el 0 del lado izquierdo, sino que dejar el 0 del lado derecho. Es en este momento donde podemos dividir por 32, y eso nos va a dar x al cuadrado menos un medio de x es igual a 0. Porque sí, a veces estas ecuaciones van a tener fracciones también. Entonces voy a escribir aquí cuál es la instrucción que seguimos. Aquí dejamos, o igualamos a 0. Igualamos a 0. Y luego dividimos por 32.
Igualamos a 0 divididos por 32 y nos quedamos con esta expresión de acá. Esta expresión entonces se puede factorizar con factor común, va a ser x, factor común de x menos 1/2. Es igual a 0. ¿Y cuáles son las soluciones de esta expresión? Entonces, una de las soluciones va a ser 0. Una de las soluciones va a ser 0. Y la otra va a ser 1/2. Muy bien, finalmente tenemos esta ecuación de acá, que al dividirla, nuevamente vamos a dividir por el número que está acompañando al x al cuadrado, que en este caso es 16. Al dividir por 16, me va a quedar x al cuadrado más 1/4 de x. Ya dividí por 16, así que eso lo podemos ocultar. Por lo tanto, la factorización por factor común, nuevamente, sale x, factor común. Ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son los patrones o las regularidades que aparecen acá. Si es que tomo x factor común, mi paréntesis va a llevar siempre x más el factor de este otro x, o sea, x por x más 1/4. Esto es igual a 0. Y por lo tanto mis soluciones van a ser 0 y menos 1/4. Bien, les voy a poner algunas líneas a esto para que ustedes se vayan guiando un poco mejor. Esto de acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Así marcamos los límites de cada ejercicio. Entonces x menos 1 igual a 0. Ahora más 0 dividimos y esa es la solución. Bien. Ya, entonces ahí quedan delimitados cuáles son los límites de... bueno, ahí quedan delimitados los ejercicios, no se delimitan los límites. Los límites son los que delimitan. Bien, entonces repaso de lo que hemos hecho en este momento. Lo que teníamos era nuestra ecuación en la columna de más a la izquierda, en medio de la factorización o la manipulación que tenemos que hacer. En este caso primero tenemos que dividir por 10, en este caso primero tenemos que igualar a 0, y en estos otros casos tenemos que también dividir, al igual que en la número 5, hasta que llegamos a una simplificación de la ecuación que es posible factorizar de manera más o menos rápida, y encontramos nuestras soluciones. Queda entonces, por supuesto, pendiente estos dos casos de acá, que voy a indicarles más o menos qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, en el primer caso, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Entonces nos va a quedar 4x al cuadrado más 12x más 9 igual a 0. Bien. Entonces, en este paso, yo lo que puedo hacer es dividir por 4. Ustedes me dirán, bueno, si es que seguimos, claro, lo que hemos hecho normalmente. En este paso se divide por 4 y se me va a quedar x al cuadrado más 3x más una fracción.
Entonces aquí tengo que buscar dos números que sumados me den 3 y multiplicados me den 9/4. Ups, perdón, déjeme buscar cómo arreglar eso. Ah, ya, así se hacía. Esta es mi segunda, así que vamos a poner... Espero que no haya quedado muy chica, sí quedó muy chica. Entonces, en este caso, tengo que buscar dos números que multiplicados, que sumados me den 3 y multiplicados me den 9/4. Se puede hacer, es difícil, pero se puede hacer. Si es que ustedes quieren, de momento, aquí sí. Si es que ustedes quieren, búsquenlos en algún momento antes de nuestra clase del martes, ¿ok? Recuerden que el lunes no tenemos clases. Entonces, intenten ustedes buscar dos números que sumados me den 3 y multiplicados me den 9/4. ¿Van a tener que ser fracciones? Sí, van a tener que ser fracciones. Entonces, aquí lo voy a poner entre paréntesis. Van a ser fracciones. Porque ya vimos que las fracciones también pueden ser soluciones de nuestras ecuaciones cuadráticas. Así que, por lo mismo, en este caso vamos a tener que usar fracciones y esto también va a dar pie a encontrar soluciones de una ecuación cuadrática por medio de otras técnicas. Bien, por ejemplo, cuando sea imposible encontrar dos números, como en este caso dos números enteros que multiplicados me den 9/4 y sumados me den 3, y pueda ser muy desgastante, muy laborioso o muy extendido en el tiempo buscar la solución de esta manera. A ver qué dice ahí. No tiene que resolver la fracción, o sea, tipo multiplicar por el mínimo común. No, no necesariamente. Bien, pero lo que sí pueden hacer es, y aquí vamos a volver al libro de clases, es usar una técnica como la que aparece aquí mismo en la página 104, pero un poco más abajo. Para factorizar esta expresión se pueden seguir estos pasos. Se resuelve 5 por menos 12 igual menos 60. Se buscan los factores de 60 que sumen 4, en este momento 10 y menos 6. Se reescribe la expresión original considerando esos factores, se asocia y se factoriza, y de esa forma la ecuación se resuelve de esa manera. Entonces, este es un truco que ustedes pueden usar para resolver este tipo de ecuaciones sin necesariamente hacer hacer una factorización. Aunque, y con esto vamos a volver al overleaf y va a ser lo último que vamos a hacer, esta expresión es un cuadrado perfecto, que se me había pasado completamente por alto, pero se puede factorizar esta expresión como cuadrado perfecto, porque esto va a ser 2x al cuadrado más 3. Así que, si es que tienen tiempo, vamos a partir con eso en la próxima clase, y lo vamos a anotar acá. Aunque en este caso, esta expresión es un cuadrado perfecto. Vamos a partir la próxima clase resolviendo esta ecuación, usando esa técnica y la técnica cuadrado perfecto. Si es que tienen tiempo, revísenlo para la página del libro. Recuerden, está en la página 104, como dice aquí en la parte de arriba de la tabla. Y con eso vamos a partir entonces el martes. La próxima semana, el viernes, vamos a tener nuevamente una evaluación cortita como la que tuvimos hace un tiempo. Y la vamos a evaluar de la misma manera, no con nota, no con puntaje, sino que con esa tabla de nivel de logro que habíamos determinado. Bien,
Ya jóvenes, eso, vayan a descansar. Si es que no han desayunado, suena como que les estoy mandando. En realidad no les estoy mandando, es una sugerencia. Si es que no lo han hecho, ustedes pueden aprovechar el momento para ir a desayunar. Aprovechen de ir a refrescarse, descansar o usar el tiempo como lo estimen conveniente. Cuídense, cuídense su salud mental y nos vemos más ratito para la sesión de física.